inecuaciones con valor absoluto, un poco más complicadas de las anteriores, ya que el valor absoluto hace que se comporten distintos según el intervalo en donde nos encontremos. La función valor absoluto lo que hace es siempre entregarnos números positivos, siempre. Por ejemplo, el valor absoluto de x va a ser x si x es un número positivo, o menos x si x es un número negativo. Si x está en este intervalo, es decir, que sea un número positivo el 0, esto siempre va a ser un número positivo. Si x toma un valor negativo, menos x va a ser el inverso aditivo de un número negativo y por lo tanto va a ser positivo. Entonces, esta función siempre nos entrega números positivos. Por ejemplo, ahora vamos a ver un ejemplo en que necesitamos darnos cuenta de los puntos críticos de la función valor absoluto. Los puntos críticos son cuando lo de adentro se hace 0. Tomando por ejemplo la función x cuadrado menos 1, valor absoluto, notamos que menos 1 y 1 hacen 0 esta expresión. Y por lo tanto esos son los puntos críticos. La función, si tomamos números x en este intervalo, por ejemplo, si tomamos 5, o sea, menos 5, va a dar 25, menos 5 por menos 5, 25, menos 1 va a dar 24. Es un número positivo. Entonces, siempre en este intervalo, la función valor absoluto va a dar un número positivo. Entonces, no es necesario ponerle este menos que como que molesta. En cambio, si nos encontramos en este intervalo, lo de adentro siempre va a ser negativo. Entonces, cuando salga, necesitamos ponerle el menos. X cuadrado menos 1. Y por último, si nos encontramos en este intervalo, va a ser el mismo caso de acá. Entonces, la función se va a comportar así. Y por lo tanto, la función se comporta así en todos los reales. Ahora vamos a ver el siguiente ejercicio con inecuaciones con valores absolutos. Veamos que el único término que tiene valor absoluto es este de menos x. Y como vimos antes, el punto crítico de esta función va a ser 0. Entonces es necesario dividir los reales en dos intervalos. Voy a darle intervalo 1 del menos infinito al 0. Este paréntesis puede ser incluyendo o no incluyendo, pero si yo le pongo incluyendo acá, en el siguiente y 2, si le pongo que sea incluir el 0, el otro no lo tiene que incluir, porque no podemos tener dos intervalos que incluyan lo mismo. Bueno, ahora veremos que esta función se comporta distinto según estos intervalos. Si nos encontramos en el intervalo 1, no nos enredemos con los signos. Lo único que quiero es que el valor de x arroje un número positivo. Entonces el valor absoluto de menos x, y yo tengo números negativos, va a ser menos x, si me explico. Menos x. Esto cumple su trabajo, ya que menos x es un número positivo, ya que estamos en este intervalo. Y el resto que nos queda es resolver una ecuación normal. Como vemos, x a la 3, sumo x, factorizo, y es equivalente a resolver esto. Bueno, podemos hacer la famosa tablita, pero notamos que esto es un número positivo, siempre. Entonces, lo único que falta por ver es que x cumpla esto. Y los valores que cumplen esto son necesariamente del 0 al más infinito. Y eso lo voy a llamar mi solución 1. Bueno, solucionamos la inecuación en este intervalo. Toca el siguiente. En el intervalo 2,
este valor absoluto se comporta distinto. Ahora son solo números positivos. Entonces, cuando x salga, el valor de x es un número positivo. Entonces solo es necesario que sea x. Y ahora toca resolver una inecuación normal. X a la 3. Voy a restar x. Y a la 3. No, x cuadrado menos 1. Y el problema equivalente a esto. Ahora, no se puede hacer el mismo truco de antes de decir que esto es un número positivo, ya que esto, en el intervalo en que estamos, no siempre es un número positivo. Entonces, recurrimos a la tablita. Entonces, esto tiene como puntos críticos en el menos 1, 1 y el 0. Entonces, esto va a ser del menos infinito al menos 1, hasta el 0, hasta el 1 y hasta más infinito. La función x y x cuadrado menos 1. Bueno, veamos cómo se comporta la función x. En este intervalo se nota que va a ser negativa. Entonces aquí va a ser negativa. En este intervalo también, ya que es la función x. Aquí va a ser positiva y por lo tanto aquí también. No sé si... Esto es x cuadrado. La función x cuadrado menos 1 en este intervalo. Si toma números menores que menos 1, esta función va a ser positiva, ya que el menos 1 no le va a poder ganar al cuadrado. Entonces esto va a ser positivo. Si toma valores en este intervalo, el menos 1 va a hacer que esta expresión se haga negativa. Entonces esto va a ser negativo, al igual que acá, y aquí va a ser positiva. Ya, entonces la multiplicación de estas dos va a hacer que tome valores negativos acá, positivos acá, negativos acá y positivos acá. Retomando el ejercicio, yo quiero que esta multiplicación sea positiva. Como vimos, al hacer esta tablita, los intervalos que cumplen esta inecuación, es decir, que sea positiva, mayor a 0, son este y este. Pero esto no nos dice nada de los valores extremos, que son menos 1, 0 y 1. Veamos qué pasa al meterlos a la inecuación. Si yo pongo el valor de menos 1 en x, este menos 1 al cuadrado va a ser 1, y esto 1 menos 1 va a ser 0. Y cumple la inecuación ya que esto es un mayor o igual que 0. Si x toma el valor de 0, aquí es 0, 0 por algo es 0, entonces cumple la inecuación. Entonces si toma 1 también, esto también va a ser 0, y por lo tanto los tres valores extremos cumplen la inecuación. Entonces el intervalo de solución va a ser del menos 1, incluyéndolo, hasta el 0, unión del 1 hasta el más infinito. Lo único que resta es intersectar las soluciones, ya que al hacerlo podemos obtener la solución final, que esta va a ser solución en todo R, en todos los reales. Ya que si tomamos solo esta solución, eso es solo cuando la inecuación se comporta de una forma. Yo quiero que la solución resuelva esta inecuación en todos los intervalos. Entonces, la solución final va a ser la solución 1 intersectada con la solución 2. Y esto es del 0 al más infinito intersectado con esto. Bueno, entonces lo voy a escribir mejor. Esto es 0 al más infinito intersectado con
del menos 1 hasta el 0, unión 1 más infinito. Bueno, la intersección solo va a preservar los valores que se mantengan los dos. Del menos 1 hasta el 0 no está en este intervalo, excepto el 0, que por lo tanto el 0 sí lo va a incluir. Esto va a ser 0. Y del 1 al infinito están los dos intervalos, incluyendo el 1. Entonces esto va a ser del 1 hasta el más infinito. Y esa es la solución final al problema. Lo que acabamos de resolver gráficamente sería esto. Cuando la función x a la 3 es mayor que el módulo de x, de menos x. Y esto, como verán, es mayor o igual que en 0, que los valores que encajan. Y aquí se produce una intersección en 1 hasta más infinito, donde esta función le gana, por así decirlo, al módulo de menos x. Las inecuaciones con valor absoluto casi siempre se trabajan igual y son muy mecánicas, pero esto no quiere decir que sean fáciles. Es tu trabajo aprender y digerir estos nuevos conceptos para que cada vez se te resulten más familiares.